Bueno, vamos a continuar construyendo nuestra API REST. Ahora vamos a trabajar en la capa de servicio. Recuerden que esa capa es la que se encarga de crear toda la lógica de negocio, ¿no? Y fundamentalmente obtener los datos de la capa de repositorio y procesarlos. Bien, vamos a crear una clase acá y vamos a llamarlo como se llama de forma estándar, ¿no? Student Service. Y para que esto sea visto como un servicio en el contexto de Spring, hay que anotarla con Service. Bien, acá un dato fundamental. Nosotros necesitamos tomar datos del repositorio, de acá, de esta clase. Generalmente, para acceder a métodos de esta clase, que no es una clase, es una interfaz y por lo tanto no la puedo instanciar, pero por lo general para acceder a los métodos de una clase necesito un objeto de esa clase. Esto en el contexto de Spring no sucede. Spring es el que se encarga de crear ese objeto, de inyectar ese objeto cuando yo lo necesite. En vez de que yo tenga que hacer el new, usar el operador new para poder acceder a los métodos que están acá en el repositorio, voy a dejar que Spring instancie el objeto para acceder ahí. Entonces se llama inversión de control o inyección de dependencia. Y bueno, voy a empezar declarando un objeto de Student Repository. Bien, acá tendría que hacer un new para yo poder acceder a todos los métodos que están en este repositorio, pero voy a usar una notación que es AutoWire. Con esto le digo a Spring que me inyecte, que me instancie este objeto y que me inyecte la dependencia cuando lo necesite. Es una manera más desacoplada de trabajar y facilita la creación de pruebas unitarias sobre la clase. Bien, vamos a trabajar con los métodos find all. Esto me va a traer toda la información de la base de datos. Recuerden que este método ya existe. Lo que voy a hacer es invocarlo mediante este objeto. Entonces voy a crear un método público que va a devolver una lista, ¿no? Porque va a devolver un arreglo donde van a estar todos los datos de la base de datos. Datos de tipo student, que voy a importar. Y también tengo que importar la lista. Y lo voy a llamar find all, así como está en el repositorio. En realidad lo puedo llamar como quiero, ¿no? Pero lo voy a llamar así para mantener un estándar. Y esto va a retornar todos los datos que están en el repo. O sea que voy a usar student repository, estoy usando este objeto y voy a llamar a todos los métodos. Como ven acá, todos los métodos que están acá. Voy a llamar a este. Este me devuelve una lista de estudiantes y no necesita ningún argumento como parámetro. Así que este sería lo ideal. Y me devuelve una lista. Listo. Ya tengo el método creado. Esto después será llamado en el controlador para poder mostrarlo. Bien, vamos ahora. Vamos a seguir creando los métodos group. O llamando, mejor dicho, pues ya están creados. Vamos a invocar al método find by id. Find by id. ¿No? También va a devolver, en este caso, va a devolver un objeto estudiante. Entonces, tengo que decirle que va a devolver un estudiante y también lo voy a llamar find by id. O sea que le voy a pasar el ID del estudiante y él me lo va a devolver. Recibe, lógicamente, un ID.
y vamos a ver cómo trabaja esto. Bien, vamos a retornar un estudiante, por eso la sentencia return. Entonces student repository y vamos a los métodos que me sirven, ¿no? Acá tenemos find by id, devuelve un optional. Un optional es un tipo de datos que me permite manejar valores nulos, así que voy a usar este método y le voy a pasar el id que necesita. Este método, como puede devolver un nulo, tengo la opción, si en caso que le pase un id y cuyo id no exista en la base de datos, me va a devolver nulo. Entonces lo voy a tener en cuenta acá. Puedo lanzar una excepción. Bueno, tengo varias opciones. Esta es la más simple. O sea que si no encuentra al estudiante, que me devuelvan nulo. Igual al controlador esto hay que evitar pasarle nulos al controlador, ¿no? O sea que el controlador pase nulos al cliente. O sea, después lo vamos a evitar pasarle nulos al cliente, al front, digamos. Bien, ya tengo el método listo. Vamos al otro método, que sería guardar. Y este método también va a ser un método público, va a devolver un objeto estudiante y lo vamos a llamar save. Necesita, como voy a guardar un objeto estudiante, obviamente necesita un estudiante. Y va a retornar un estudiante porque así lo pide el método. Y llamando al objeto repository y vamos a ver el método save y lo tenemos acá. Método save que recibe una entidad y devuelve otra entidad. Bien. Y acá le pasamos el objeto estudiante. Esto es bastante simple, como ven, la llamado a los métodos. Y por último el actualizar, o sea el anteúltimo. Vamos a ver el actualizar y esto sería, también lo vamos a llamar así de manera simple, va a devolver a un estudiante, lo vamos a llamar update student, update, y acá le voy a pasar el ID, lo que va a necesitar para buscar al estudiante y los datos del estudiante, todo el objeto estudiante completo, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo trabaja esto. Yo necesito buscar primero al estudiante para después actualizarlo. Para buscar voy a usar el método que ya tengo acá creado, que me va a devolver nulo o me va a devolver un estudiante. O sea, voy a buscar al estudiante. Entonces voy a crearme primero un estudiante. Y vamos a poner student to update. Es el estudiante que voy a actualizar. Y voy a llamar a este método que ya tengo creado que me va a devolver un estudiante. Ahí ya. Y le paso el ID. Recuerden que este método me puede devolver un nulo, así que hay que tenerlo en cuenta eso. ¿Y cómo lo tengo en cuenta? Bueno, con un simple if. Vamos a ver acá. Si el estudiante acá, este estudiante, es nulo, obviamente no voy a actualizar nada, voy a devolver directamente un nulo. Cosa que tengo que evitarlo después de devolverlo a la vista. En caso contrario, voy a realizar la actualización. Y student update actualizar con los métodos set. El ID no lo voy a actualizar, voy a actualizar el nombre. Set nombre. Fíjense que los métodos set y get los tengo creados con la librería Lombok, no tuve que crearlo. Y acá en el objeto que viene por parámetro voy a recuperar ese nombre y se lo paso.
Ahí actualicé el nombre y lo mismo voy a hacer con el curso. Student Update, .set curso, y voy a recuperar el curso que viene por parámetro. Creo que esto se entiende, no es muy complejo. Y finalmente retorno del estudiante actualizado. Listo. Simple, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver el delete. Y el delete va a ser un método, en este caso void, no va a devolver nada. Y vamos a llamarlo student delete. Y lo que va así va a recibir el ID para poderlo identificar. Y lo mismo voy a hacer lo que hice en el método anterior, ¿no? Buscarlo primero para después borrarlo, porque por ahí estoy buscando un estudiante que no existe. Entonces esto me lo puedo traer. Y esto en el repositorio y busco delete by ID. Este es el que me interesa, el que no devuelve nada. Y le paso el ID. Bueno, vemos, recuperamos el estudiante por ID. Si el estudiante es distinto que nulo, lo borro. Caso contrario, no hago nada. Bueno, y con esto terminaríamos los métodos CRUD en la capa de servicio. Recuerden que si hay que procesar alguna lógica acá con los datos que vienen del repositorio, se hace en esta capa. Bueno, seguimos en el próximo video construyendo la capa de controlador.